Shalom, Alejem, qué bueno que están con nosotros. Una vez más, estamos para estudiar la Torah. Antes que nada, les mandamos saludos desde Chango, Estado de México, hacia donde quiera que nos estén viendo en los diferentes países. Gracias por sintonizarnos. Bien, vamos al estudio de la Torah. Como saben, cada año estamos estudiando entre las semanas que van desde Pesach hasta Shavuot, se acostumbra a estudiar Pirkei Avot y en nuestro caso una tradición, una costumbre de la comunidad es estudiar la Didajem. Sin más, entonces es hora de estudiar. Vamos a abordar el primer capítulo de Avot y el primero y segundo de la Didajem. Vamos a comenzar con el Pirkei Avot, ¿sale? Y la Mishnah primera es la muy conocidísima, Moshe Kibel Torah en Sinai, y Moshe recibió la Torah en el Sinaí, y sabemos que se la transmitió a Yehoshua. Aquí está. Moshe recibió la Torah en Sinai y la transmitió a Yehoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Hasta ahí vamos a tocar. Ajá. Entonces, léase bien. Moshe recibe Torah en el Sinaí. Bien. De aquí se salta a Yehoshua. Transmite a Yehoshua. Recibir, transmitir. Quiero que noten esto muy bien. Recibe, transmite a Yehoshua. Yehoshua recibe de Moshe, transmite a los ancianos. Los ancianos reciben de Yehoshua, transmiten a los profetas. Los profetas reciben de los ancianos, la transmiten a los hombres de la gran asamblea. Este es un pequeño caso, pero en otros años hemos estudiado toda la lista de los eslabones de la tradición que nos trae el Rambam en su Akdama, en su introducción a su magna obra. Ajá. Entonces, primero, Hashem nos da la Torah. Bien, ¿sí? Hashem la transmite la Torah a Moshe. Y para empezar hay que decir que la Torah es buena, como dice Proverbios 4:2, y eso lo decimos cuando leemos la Torah, porque buena la Torah que os enseño, no abandonéis mi lección. En algunas versiones vendrá como doctrina, enseñanza, algo así. ¿Ah? Y en Proverbios 8:30 dice, yo estaba allí como arquitecto y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo. Está hablando en Proverbios 8, como la sabiduría personificada, ¿sale? Recordemos ahí, esa sabiduría no es más que la sabiduría de la Torah. Ajá. Tenemos en Proverbios 8. Y podemos ir, de hecho, para allá. Ajá. A ver. Un momentito, vamos para allá. Pero no podemos decir que esa sabiduría sea la cualidad, ¿sí? Porque de sabiduría o entendimiento así en la mente. Ajá. Porque dice, a ver en qué parte específicamente. El versículo 22 dice, Adonai me creó primicia de su camino antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes de la tierra. Cuando no existían abismos ni abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes de los montes fuesen asentados, antes de las colinas fui yo engendrada. Está hablando de la Torá. ¿Por qué? Porque no puede ser la cualidad de sabiduría como tal, porque si fuera el caso, aquí dice que la sabiduría fue creada. Entonces, Hashem, antes de crear la sabiduría, podrían pensar una persona, decir que Hashem no tenía sabiduría en algún momento, por pequeño que éste sea, antes de crear a la sabiduría, lo cual es imposible. Entonces, esta sabiduría es la Torah. Entonces, crea Hashem la Torah. Así es como se entiende. Entonces, esta dice, y era yo todos los días su delicia. O sea, una de las cosas que no podemos entender es
Primeramente, que es buena. Hay muchas personas que ven la Torá como algo pesado, negativo. Al contrario, es buena. Pero aparte de ser buena, dice, la delicia de Hashem. Nosotros no lo podemos comprender a veces. Y solamente la persona que se sumerge en el estudio de la Torá de una manera tal que pueda sentir el placer, la delicia que es estudiar Torá. Ajá. Para muchos, como estamos obligados, cada hombre judío está obligado a estudiar Torá, no importa su condición social o su estado de salud. Es decir, es enfermo o sano, débil o fuerte, adinerado o pobre, todos estamos obligados a estudiar Torá, ver el Jotan Torá del Rambam, ahí sus leyes acerca del estudio de la Torá, y ahí lo explica. Y estamos obligados a estudiarla de día y de noche. A fijar momentos de estudio. Y me pregunto decir, ¿pero por qué? Bueno, es que es una delicia. Y Hashem quiere que participes de esta delicia. Es bondad y es una delicia. Quiere que tú participes en esta. Ajá. Eso para empezar. Luego también tendremos, ajá, sí, aquí está. Es el Talmud Babli en el Tratado de Sukkah 49b. Los sabios enseñaron que los actos de bondad son superiores a la caridad en tres aspectos. O sea, cuando dice Hashem tiene bondad en dar la Torah. ¿Ah? Y está la Gemara para hacer un poco de contexto. Está hablando de actos de bondad que son superiores a la caridad. En tres aspectos. La caridad se puede realizar solo con dinero de uno, mientras que los actos de bondad se pueden realizar tanto con su persona como con su dinero. Caridad es el dar tzedakah, dar un poco de monedas, ¿sí? Para las personas pobres, o los actos de bondad, que es superior, y dice la Gemara, es superior los actos de bondad. Continúa la Gemara, dice, se dan caridad a los pobres, mientras que se realiza actos de bondad tanto para los pobres como para los ricos. La caridad solamente la puedes dar a los pobres, pero la bondad se lo das también, se la puedes dar a personas ricas, ¿ah? Y a personas pobres. Entonces, la bondad es mejor que la caridad, que darse de acá. Se da caridad a los vivos, mientras que se realiza actos de bondad tanto para los vivos como para los muertos. Increíble, son las tres formas en que la caridad es superada por los actos de bondad. ¿Bien? Bueno, es ahí donde va a la Gemara a analizar un versículo muy especial. Y dice, Rabbi Elazar dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito en Proverbios 31, 26, donde dice, abre su boca con sabiduría y una Torah de bondad está en su lengua? Esto está en el poema que conocemos como Eshet Jair, la mujer de valor. Y entre esas características o las descripciones que hacen para alabar a una mujer, que por cierto se hace cada Kabbalah Shabbat, dice que tiene una Torah de bondad. En las versiones comunes dirá una ley de bondad, por ejemplo. La Gemara pregunta, ¿es acaso que existe una Torah que es de bondad y una Torah que no es de bondad? Empezamos a analizar y dice, ¿cierto? O sea, es decir, que hay una Torah que no es de bondad. Y bueno, vendrá una opinión por ahí. ¿Ah? Pero nosotros vamos a dirigirnos a la segunda opinión que está registrada en la Mishnah. Y esta dice, algunos dicen, esta es ya la segunda, no pusimos la primera. Algunos dicen que es la Torah estudiada para enseñarla a otros, que es una Torah de bondad. La Torah de bondad, entonces, Torah Gesed es la que tú aprendes para compartir, para enseñar. Y la Torah estudiada con la intención de no enseñarla a otros, esa es una Torah que no es de Gesed.
Se puede estudiar de dos maneras. Bueno, de varias, pero aquí en nuestro ejemplo es de dos maneras. La primera, estudiar para mí, estudiar para uno. Llegar, comprar libros de Torah, ponerme a estudiar y retenerlo para mí. La Torah dice que es más valiosa que el oro y la plata, las riquezas. Bueno, es como, bueno, esto valioso lo quiero yo, para mí. Eso no es una Torah de Gesed. ¿Por qué? Porque no la compartes. Y estamos hablando, la Gemara estaba hablando acerca de que los actos de bondad es superior a la caridad. Por eso va a venir a hablar de Torah de Gesed, Torah Gesed. Y entonces aquí podemos desprender que sería como una persona que guarda sus posesiones pero para él solo, solamente para él. La Torah que es buena, solamente lo bueno lo conservas para ti. La Torah que es una delicia, solo lo conservas para ti, egoístamente. Eso no es no es una Torah de bondad, no es Torah Gesed, pero la que tú aprendes para dar, eso es Torah Gesed. Y eso, ¿a dónde vamos? Podrían decir, bueno, ¿y a dónde va? ¿A qué se dirige? Moshe dice, recibe la Torah en el monte Sinaí, de Hashem. ¿Y qué hace Moshe? Moshe se sienta a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo ante Moshe desde la mañana hasta la noche. Entonces Moshe dice, bueno, solamente para mí, Hashem me lo dio a mí, me escogió a mí, solamente me la quedo yo. No, Moshe es, yo estudio para dar. Todo el pueblo judío, podemos decir, son discípulos de Moshe. Moshe es el maestro para todos ellos. Da la Torah. Es Torah Gesed. Y ahí encontraremos que Yitro es el que le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, no hagas así, vas a desfallecer, no puedes estar tú solo, pon a otros, etcétera, etcétera, para joder al pueblo. Él les enseñaba las leyes leyes divinas. Ahora, después de esto, podemos hablar de Yehoshua. Yehoshua, claro que dice, porque fue lo que le ordena a Hashem, no te apartes del libro de la ley que está en tus labios. Medítala día y noche, así procurarás obrar en todo conforme en él está escrito y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. No se aparte el libro de la ley de estos labios. Y él entonces empieza a enseñar también. O sea, recibe de Moshe para dar. Es Torah Gesed. ¿Qué podemos decir de los profetas? Nada más citamos uno. Aquí, Shmuel juzgó a Israel todos los días de su vida, en pocas palabras, enseñó la ley y les enseñó a actuar de manera correcta, como lo pide la Torá, siempre, todos los días de su vida. Vengo, Moshe transmite a Yehoshua a los profetas, ahora los profetas lo transmiten a los hombres de la gran asamblea. Aquí ya no puse a los hombres de la gran asamblea. Es Yehoshua a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. Así está, ¿no? ¿Sí? Yehoshua a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran asamblea. Entonces, veamos algo más aquí. En Sanedrín 99b nos dice, el hombre fue creado para el trabajo de la Torah. Y ese es el significado de lo que dijo Rabba. Todos los cuerpos son como receptáculos para almacenar artículos hasta su uso. Feliz el privilegiado, el receptáculo de la Torah. El hombre fue creado solamente con el propósito de estudiar la Torah, trabajar la Torah. Es lo que puedes leer ahí en Sanedrín 99b y lo entenderás mucho mejor. Aquí solamente traemos esta parte especial. El hombre fue creado para estudiar Torah.
Pero dijimos, hay dos formas de estudiar Torah. Una es quedártela para ti y la otra es aprender para enseñar, recibir y transmitir. Eso es lo que nos enseña la primera Mishnah. Bueno, muchas lecciones, pero queremos resaltar el día de hoy es, recibes para transmitir. O sea, haz Torat Gesed. No te quedes con lo que aprendes. No es algo que simplemente sea bueno y delicioso para ti y por ello tengas que quedártelo. Haz que los demás también tengan esto. Haz que los demás también aprendan la Torah. Esto es el propósito del ser humano. Y entonces esto es lo que nos enseña la Mishnah. Pero podemos ir más lejos. Podemos ir más lejos todavía. Hablando de Moshe, Moshe aprende ¿de quién? De Hashem. O sea, Moshe en ese momento es alumno y Hashem es el maestro. Luego Moshe, al recibirlo, se convierte en maestro, ¿ah? Y le da a Yehoshua y al pueblo. Yehoshua y el pueblo son receptáculos que empiezan a recibir. Vamos, recibe Torah, más Torah, más Torah, más Torah. Cuando se llena, ¡pum! Es hora de, bueno, no específicamente cuando se llena, pero ya puede empezar a comprar. Ya cuando está lleno, se convierte en maestro y ahora ese receptáculo va al siguiente. Vean cómo, entonces tenemos Hashem da la Torah, llena a Moshe, Moshe se llena, da al siguiente, Yehoshua se llena, da a los siguientes, los ancianos se llenan de Yehoshua y van a dar a los profetas y los profetas en los nombres de la gran asamblea, etc. Y esto ha sido desde aquellas épocas bíblicas donde tenemos que la Torah ha sido tanto recibida y luego transmitida. Y eso ahora es nuestra responsabilidad también. Como padres, tenemos la responsabilidad de la Torah que hemos recibido. Ven, yo soy un contenedor, un receptáculo que ya está más lleno que el pequeño, que tu hijo, que tu hija. Ven, ahora este pequeño receptáculo, antes de que se llene de otras cosas, antes de que se llene de, no sé, algunos programas ahí y cosas que pueden ser negativas en el mundo en que se mueven, por no habitar, sobre todo nosotros, en comunidades, muchos no tienen comunidades cercas y todo esto, entonces haz que se llenen de Torah, vacía de ti, vierte de lo que ya has recibido, viértelo en él. Es decir, recibes, transmite. Eso es la oportunidad. Y hablando de maestros, mucho más. Hay muchos que se niegan ahora a aprender. Hay maestros incluso que se niegan a aprender. Que han sido llenados, pero con otra cosa que no es Torah. Y no quieren sentarse a aprender, porque ya se sienten llenos, pero eso es negativo. Hay que vaciarse, aprender Torah y después compartir, hacer Torah Gesed. Esto de los receptáculos es muy hermoso cómo fue. Precisamente la misma nos dice cómo fue ahí. Claro, nos trae esos nombres por, si ven videos de los años pasados, explicaremos un poco más por ahí. Pero resaltemos que Moshe es alumno y luego maestro. Y luego el otro es alumno, luego maestro es Yehoshua. Y así. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser alumnos, de recibir y después de transmitir a las nuevas generaciones. Vamos a dejar nuestro granito de arena. A veces digas, yo soy Talmid Jajam, yo soy More, yo no, pero tienes familia. Ajá. Esta familia también necesitas compartir, tanto recibir como transmitir.
Moshe aprende directamente de Hashem. Ese es el máximo nivel. Pero tenemos otro, Yehoshua. Yehoshua aprende de un maestro. Estos son los Talmidei Jajamim, los alumnos de los sabios. Un alumno sabio. ¿Ah? Que vamos a recibir de un maestro y después vamos a compartir. En el caso de los ancianos, líderes comunitarios, vamos acá. Entonces, Moshe, estábamos diciendo, Yehoshua representa a los Talmidei Jajamim, los ancianos, a los líderes comunitarios, los profetas, aquí pusimos las escuelas, ahorita vamos a decir la razón, porque ellos tenían, se dice, y una mujer de los hijos de los profetas, así dice el Tanaj. Entonces, entonces, estos tienen alumnos, una serie de alumnos tienen su, por así decirlo, su escuela, en la que van a enseñar a los alumnos. Entonces, por eso pusimos escuela. ¿Sale? Ahora, y los hombres de la gran asamblea son las instituciones. Entonces, vamos a, ellos son la máxima institución, ¿sí? 120 sabios, los cuales instituyeron, por ejemplo, el resto de la mitad, entre otras cosas. Nosotros tenemos que aprender, sobre todo en nuestros tiempos, que debemos aprender de todos, de las escuelas, las instituciones, los líderes comunitarios, de los Talmidei Jajamim, y como máximo nivel de por revelación divina. Pero eso, insistimos, es el máximo nivel. Hay que aprender, llenarnos este receptáculo y luego transmitir. Y bueno, con eso vamos a terminar lo que es el estudio del Pirkei. Pasémonos a la Didaje. Ahora, Shelash Lichim, la enseñanza de los emisarios. Vamos a abordar el día de hoy lo que dice el capítulo 1, el versículo 2. Dice así: el camino de la vida se resume primero. Se resume así. Primero, amarás al eterno tu Elohim que te ha creado. Segundo, amarás a tu compañero como te amas a ti mismo. Y aquí pusimos entre paréntesis. Tercero, no hagas a tu compañero como no quieres que te hagan, que hagan contigo. Entonces, el camino de la vida se resume en dos mandamientos. Escúchame, se resume en dos mandamientos. El camino de la vida, que es lo que nos va a explicar, se resume en dos mandamientos. Estos dos mandamientos, no hay un tercero, por eso lo pusimos aquí como pregunta. El tercero, porque podría pensar el lector simplista cuando lee aquí, decir, bueno, amarás al eterno también como que te ha creado. Segundo, amarás a tu compañero como a ti mismo. Y tercero, no hagas a tu compañero como no quieres que hagan contigo. Pero eso no es la realidad. La realidad es primero y segundo. Y lo vas a notar porque más adelante vas a encontrar que dice, así, en esto el primer mandamiento se cumple así. Ajá. Por ejemplo, dice, a ver, ¿en qué versículo para que lo tengas? Ajá. Y dice, lo que se deriva de los preceptos mencionados es, y eso está en el versículo 3, ajá, y luego
Eso es lo que te estoy diciendo. Ajá, está en la hoja número 5 del material. Si no te llega el material, pídelo por favor. Ah, bueno, pero está en el material. Y en el capítulo 2, versículo 1, va a decir, esta es la explicación del segundo precepto. Te dije el primero, el versículo 3 y en adelante. Y luego el segundo precepto es este. Y te va a decir, pero ya no encuentras, y el tercer precepto es este. Porque no hay un tercer precepto. Eso es algo importante. ¿En qué el Didaje capítulo 2? Versículo 1 está en la hoja número 6. Ajá. Entonces, ¿qué decíamos? Sí. Vamos a tratar eso precisamente, primero y segundo. Entonces, ¿por qué viene esto de no hagas a tu compañero como no quieres que te hagan contigo? Sencillo. Esta comunidad judía está citando lo que está escrito en Mateo 22, 36 al 40. No. Está citando algo de Mateo, pero primero vamos al 22, 36 a 40, donde dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y él le dijo, amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. O sea, ve como el primer mandamiento, es el mayor. Entonces, la idea que dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Eterno tu Elohim. Ese es el primero. Así lo dice Rabbi Yoshua en Mateo 22, 36 al 40. Este es el primer mandamiento. Entonces, ¿de dónde sale el segundo mandamiento? El segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Al ser una comunidad que reconoce a Rabbi Yoshua como el Mesías y sigue sus enseñanzas, ve que Rabbi Yoshua habla de dos preceptos importantes, en los cuales, dice él, penden toda la ley. Y son dos. Y dice, amarás al Eterno tu Elohim, y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto de ser dos está también relacionado a las dos tablas. En las primeras tenemos 5 mandamientos que pertenecen, no cometer idolatría, reconocer a Shem como el Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, que es el primer mandamiento, Shabbat, etc. Entonces, y el segundo mandamiento es más como para los prójimos, que dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede decir, son mitzvot. Ben Adán, la Makom, Ben Adán, Lejapero. Es entre el hombre y el Eterno, los primeros 5 mandamientos, y los otros son entre el hombre y su prójimo. Entonces, resumido eso, amarás al Eterno tu Elohim y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos. Por eso en dos. Bueno. Pero hay otra cita más. Hay algo más que nos dice aquí. ¿Y cuál es? En Mateo 7:12 dice, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también a vosotros, a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Aquí tenemos otra circunstancia similar. Allá dijo que esto depende, de estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Aquí dice algo similar, porque esta es la ley y los profetas. Pero no tenemos dos preceptos allá. Aquí dice, por tanto, todo cuando queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. Como lo dijo la Titaje lo dijo, no hagas a tu compañero como no quieres que te hagan contigo. No hagas, vamos a ver, no hagas a tu compañero como no quieres que haga contigo. Y Mateo dice, por tanto, todo cuanto quieras que os hagan los hombres, hacedlo también a vosotros a él.
¿Estás viendo ya la diferencia? Esta comunidad, aunque es obviamente seguidora de Rabbi Joshua y de su enseñanza, no está poniendo ahí de forma positiva. De forma positiva, porque dice, no hagan, perdón, de forma positiva, cuanto quieras que te hagan ellos, hazlo tú también por ellos. La ditaje lo que va a hacer es ponerlo en forma negativa. Dice, no le hagas a tu compañero lo que no quieres que te hagan contigo. Es distinto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, para entenderlo, vamos a Shabbat 31a, donde dice, hubo otro incidente que involucró a un gentil que se presentó ante Shammai y le dijo a Shammai, conviérteme, perdón, con la condición de que me enseñes toda la Torah mientras estoy de pie sobre un solo pie. Dice, yo quiero convertirme, pero ¿sabes qué? Si tú eres capaz de decirme toda la Torah mientras yo permanezco en un solo pie. Entonces, cualquiera que lo haga, permanezca en un solo pie. ¿Y qué voy a hacer de un solo pie? Ajá, ¿cuánto tiempo puedes estar ahí? Y Shammai dice que tenía una especie de una regla como para medir. Shammai lo apartó con el codo de constructor, el cual que tenía en la mano. Ajá. Eso es lo que hace Shammai. Sabemos que Shammai y posteriormente Bet Shammai, su escuela, es más rígido. ¿Ah? ¿Y qué continúa diciendo la Gemara? Dice, este era una vara de medir común y Shammai era un constructor de oficio. El mismo gentil se presentó ante él. Ahora, ahí va, el mismo ante él y le dice, ¿ah? Le dice lo mismo. Hoy, ¿sabes qué? Yo quiero parar, quiero que tú me conviertas, pero si tú eres capaz de decirme toda la ley, mientras yo estoy parado en un solo pie. Y el que es más tolerante, ¿verdad? Más flexible que Shammai, lo que hace es decirle, no le hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Esto es la Torá y el resto es comentario. Ahora ve y estudia. Y, bueno, y nos presenta de Gamarra y otras historias y todo eso, y al final los que se convirtieron, dice, Bet Shammai, dice, nos quería alejar, pero o sea, Hillel nos escuelas debajo de las alas de la divina presencia. En fin, el asunto es que aquí, ¿qué tenemos? Para empezar, Shammai no es una persona mala que no le haya querido enseñar, por el contrario, le enseñó. Pero puedo decir, oye, pero no me estás diciendo, no acabas de leer que lo sacó. Sí, y le enseñó con eso. Y le enseñó lo mismo que Hillel, pero desde otra perspectiva, no, desde otro ángulo. Lo hizo de forma práctica. Hillel le dijo, no le hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Shammai se lo ejemplificó. No le enseñó más que, por ejemplo, lo sacó del Bet Midrash. ¿Qué es lo que a Shammai no le hubiera gustado que hagan con él? Sacarlo. Entonces le dice con esto, no le hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. No es que haya un arranque de enojo y no quiso, no, es que con ejemplo se lo dio. Ahora él sí le dijo, no le hagas a aquel otro que no le guste que te hagan. Así es entonces. Ahora, entonces dice Rashi, ajá, Shlomo Efraim ben Aarón, en Kelí Akar sobre el Levítico y Rashi en Levítico 18, 19, 18 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, lo que un hombre pide al bien para sí, eso ha de hacer el mismo. Bueno, antes de eso, Rabbi Shlomo Rashi y Shlomo Efraim ben Aarón
ajá, en su libro llamado Keli Akar, ambos en Levítico 19 y 18 nos dicen que esta máxima, no le hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan, eso es lo mismo que dice la Torah. Que dice la Torah, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es ese precepto. Entonces tenemos ya a dos, nos dicen, ese precepto es ama a tu prójimo como a ti mismo. Interesante que en el segundo libro de Enoch, capítulo 25, versículo 20, dice, lo que un hombre pide al oír, para sí eso es lo que ha de hacer el mismo a toda alma viviente. Ajá. Entonces, déjenme volver. Ya nos explicaron que el amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ah? Según Rashi, es precisamente esto, no le hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan a ti. Ajá. Ahora, entonces, leímos segunda de Enoch, en cuanto a la actitud de la ética que pide esta carta, este libro, perdón, se puede sospechar que tiene en alguna medida influjos del cristianismo, ya que presenta estrechos parecidos con el Nuevo Testamento. Hay semejanzas en la forma y en el contenido. Por ejemplo, las bienaventuranzas van seguidas de imprecaciones, exhorta a no volver a las afrentas y ayudar al necesitado, exige buena disposición interior junto a las acciones externas y formula la regla de oro en sentido positivo. Lo que un hombre pide es lo que acabamos de leer, y lo hemos sacado del libro de Aranda Pérez y García Martínez, y Pérez Fernández, el que es literatura judía intertestamentaria, editorial Verbo Divino, página 219. Creo que aquí también lo tenemos. Entonces, son dos caras. Ajá. La didaje e ile lo forman como el dicho en forma negativa. No le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan. Pero Mateo y Enoch lo forman lo vierten de forma positiva. Todo lo que quieras que hagan los hombres contigo, eso hazle tú, en esa forma positiva. Entonces, vea cómo la didaje se aleja de Mateo, pero se acerca a la tradición judía poniéndola de una forma negativa. No hagas a tu compañero como no quieres que hagan contigo. Vemos. Entonces, los de esta comunidad judía, ¿sí?, seguían la tradición de Rabbi Joshua, la enseñanza, por supuesto, pero prefieren la versión original, no la versión que se vierte ahí en Mateo, que representa también una tradición antigua, pero ¿de dónde la toma Rabbi Joshua? Rabbi Joshua lo toma de Il. ¿Ah? Entonces él aprende de ahí, por eso creo yo que prefiere esto la llamada regla de oro, en una forma negativa, tal como lo dijo el sabio Hillel. No hagas a tu compañero como no quieres que hagan contigo. Pero ambos representan las dos caras de una misma moneda. O sea, la moneda sería ama a tu prójimo como a ti mismo. En una de las caras está la forma negativa. No le hagas a las personas lo que no quieres que te hagan contigo. En la forma positiva, que es la otra cara de la moneda, será, ¿sabes qué? Haz a las personas lo que quieras que hagan contigo. ¿Cuál de las dos resultaría más fácil? Creo que resultaría más fácil no hacerle la forma negativa, no hacerle a las personas aquello que nosotros no queremos que nos hagan, ¿sí? Porque ya va más allá la forma positiva.
tratar a las personas como quieres que te traten, o sea, ya exige todavía un poquito más. ¿Ah? Están dos caras de la misma moneda, pero en una solamente basta con que lo que no te enoje, o sea, que te comportes con todas las personas como no haciéndoles lo que te enoja a ti. No quieres, no te gusta que lleguen tarde, bueno, pues entonces tú no llegues tarde a la cita. Pero en el otro caso, dice, es de forma positiva. No me gusta que lleguen tarde. Entonces, lo que yo voy a hacer es llegar temprano. No voy a hacer lo que no me gusta que me hagan. Pero la forma positiva va a decir, tengo que pensar cómo voy a tratar a las personas, porque así quiero que me traten. O sea, yo veo que ese trato es correcto, se me agrada y bueno, voy a tratarlos bien. Y la otra es nada más no tratarlos mal. Y en la forma positiva, tratarlos bien. Son dos caras de una misma moneda y representan tradiciones antiguas, dependiendo de la formulación. Entonces, decimos que lo que la lidaje está planteando aquí son dos mandamientos. Uno, que es amarás a tu prójimo, perdón, amarás al eterno tu bien como a ti mismo. Y el segundo es amarás a tu compañero como a ti mismo, que tiene dos caras. Y nos va a mencionar una de esas caras. No hagas a tu compañero como no quieres que hagan contigo. La otra cara de esa moneda, amarás a tu compañero como te amas a ti mismo, es hacerle a las personas lo que quieres que también hagan contigo. O sea, hacerle a las personas lo que quieres que hagan contigo. Ajá, las dos caras, la forma positiva y la otra negativa de lo que es el mandamiento de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos deja entonces, como para recapitular, que cada uno de nosotros debe cumplir estos dos mandamientos que son el camino de la vida. Amar al Eterno y amar al prójimo. Y amar al prójimo se puede vertir en dos máximas, una positiva y otra negativa. No le hagas a los otros lo que no quieres que hagan contigo y el lado positivo, haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Esto nos deja para reflexionar y bueno, nos vemos entonces la próxima semana, ¿sí? Con más del estudio. Vamos a tener invitado, así que esta semana no pudimos, la siguiente semana, Bezrat Hashem, habrá invitado para que también nos ayuden a estudiar estos temas. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, deseándoles todo lo bueno. Ajá, Leí Traut.